Continuamos con su programa Legalidad y Justicia. Antes de iniciar con el segundo bloque, me gustaría recordarles nuevamente que la Universidad Lamar cuenta con 5 campus disponibles en la zona metropolitana de Guadalajara. Las inscripciones están abiertas en estos momentos y los números de teléfono estarán apareciendo en sus pantallas. Bueno, hablamos de la importancia que es el derecho electoral en el último minutito de nuestro pasado bloque, y pues nos comentaba también aquí el licenciado, lamentablemente no hay una cultura electoral como tal. Conocemos el procedimiento, ¿por qué? Porque lo vemos en la televisión, por lo que vemos en Televisa, las famosas impugnaciones, ¿no? Pero realmente como tal no hay una verdadera difusión. Mira, a mí se me ocurre, el juego democrático ha sido muy costoso. No muy costoso solo en términos económicos, sino en términos jurídicos, en términos sociales. Tuve oportunidad de leer gran parte del libro, no tuve, lo terminé porque tuve acceso apenas hace pocos días, pero es muy digerible, es muy rápido, es muy ágil, y aunque va encaminado, tiene la tendencia al derecho electoral, y ojalá no me equivoque, teniendo, no es fácil hablar del libro teniendo al autor presente, a lo mejor me dice no entendiste nada, pero aunque no es fácil, tiene un espectro mucho más amplio. El nombre implica conceptos jurídicos avanzados, pero es muy digerible. Habla de la reforma, de nuestro nuevo sistema judicial, y sí, encaminado al derecho electoral. No podemos hablar del derecho electoral sin traer a colación el sistema que hemos adoptado, que algunas clasificaciones lo catalogan como el perfecto, otros como el imperfecto, pero el más justo. Háblanos, aterrízanos en relación a los temas que tratas en tu libro, al control de convencionalidad, a la interpretación, toda esta tendencia jurídica. Dinos cómo se vive desde el punto de vista judicial el juego democrático, cómo conectamos al magistrado al tema electoral, que es muy técnico, es muy complejo, con el ciudadano, con los que votamos, con los que tenemos una credencial para votar. Dinos cómo se genera esa amalgama. Perfecto, mira, yo te puedo decir, Roberto, que la tarea de los operadores jurídicos es complicada. Y es complicada desde el punto de vista que nosotros no somos legisladores. Entonces, algún precepto por ahí de cualquier norma electoral establece ciertas condiciones o requisitos hoy en día para poder aplicar el derecho al caso particular, que el impugnante, el ciudadano, el partido político venga y nos diga, pongo sobre la mesa esto, y para mí lo que muy acertadamente dices y lo comparto, es que todos queremos inaplicación. Bueno, vamos viendo qué podemos inaplicar y qué no podemos inaplicar. Voy a dar un paso hacia la reflexión y me remonto tantito a los temas planteados en el libro y por qué llegamos al tema de la inaplicación. Muy sencillo. Hay 2 tipos de controles emblemáticos, como ya los conoces y los veníamos platicando, en donde tenemos al control difuso y al control concentrado. Los famosos control gringo, el Madison versus Marbury de 1803, y el famoso control austriaco de Hans Kelsen de 1920. Uno nos decía, solamente un órgano puede hacer un control constitucional, el modelo austriaco. ¿El modelo gringo qué decía? No, bueno, no qué decía, ¿qué dice? El sistema debe ser para todos los jueces pueden hacer un control de constitucionalidad. México, ¿qué decía? No, tenemos un control concentrado y únicamente está reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiero referir, sus antecedentes, donde algunos tribunales en algún momento hicieron algún control constitucional. Pero a razón de la reforma de la tesis 2-2000 del Pleno de la Corte, restringió esa facultad precisamente al Tribunal Electoral y le dijo, el único que hace control en el país de una norma electoral es la Suprema Corte, y aquí está la tesis 2-2000 del Pleno. Entonces, a partir de esa fecha, el tribunal dejó de hacer estudio de los planteamientos de control constitucional. Sino hasta la reforma de 2007, con la reforma legal y constitucional de 2007, el artículo 99 de la Constitución, donde se abre y ya se le permite al tribunal poder hacer un control constitucional. Entonces, ya hoy que tenemos esa nueva herramienta, los operadores jurídicos, tenemos que estudiar si podemos o no podemos hacer un control constitucional de esa norma. Primero, que lo plantee el actor.
tenemos el tema que bien lo dice el abogado, Roberto, cuando comentas que es un control ex oficio. Y entonces ahí nos metemos a una dinámica complicada porque nos dicen, oye, si tú en un asunto ya inaplicaste y vengo dándote otro asunto de la misma magnitud, con las mismas características, hazme un control ex oficio. Bueno, la tesis de control ex oficio, derivada de todos los precedentes que han habido, tiene sus reglas, tiene sus lineamientos, tiene sus temas, cómo poder estudiarla, cómo poder aterrizarla. No es tan fácil poder nosotros llegar y decir, inaplicamos. Lo último que se tiene que hacer es sacar del ordenamiento jurídico una norma, que eso solamente lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia, respaldado o en apego al artículo 105, fracción segunda, acciones y controversias, y lo que nos queda al tribunal es hacer un control al caso concreto, simplemente inaplicar al caso concreto, nunca sacándolo del ordenamiento jurídico y siempre apegados a lo que marcan las jurisprudencias y lo que es el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que dice magistrado es ciertamente muy interesante. La labor que tienen y que tenemos como litigantes no es nada fácil, pero ya se abrió la llave. La reforma al artículo 1 constitucional nos abrió, no resolvió los temas, al contrario, nos abrió las puertas para que vayamos mucho más adelante. Armonizan la Constitución, la norma local, en este caso la norma local, la jurisprudencia, pero también se introdujeron a nuestro marco jurídico nacional, a virtud del 133 constitucional, los tratados, en específico el conocido como Pacto de San José. Coincido, nosotros a veces hacemos planteamientos y hay que ser muy responsables como abogados. No todo es inconstitucional, no todo es inconvencional, hay que tener mucha sensatez en el litigio. Pero cuando logramos esbozar un argumento jurídico serio, bueno, pues ahora le aventamos la bolita a los magistrados, que en realidad hemos visto cómo hacen ese equilibrio, que tiende a la armonía con miras en un principio fundamental, que es el acceso eficaz a la justicia. Claro. Pero bueno, me gustaría abundar un poquito más de este tema, pero es hora de ir a un corte comercial. Vamos. Bueno, vamos a un corte comercial y regresando seguiremos hablando de este extensivo e interesante tema. Regresamos.